en esta sección quisiera cambiar un poquito el foco y hablar del contenido del mensaje. Recién hablamos del mensajero, el mensaje y el mensajero, y ahora vamos a hablar del mensaje y el contenido. ¿Qué vamos a predicar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué tipos de mensaje hay? En torno a eso vamos a construir la segunda parte de la clase de hoy. Hay una cuestión no menor al hablar del mensaje y es considerar el auditorio al cual me voy a enfrentar. Es vital que yo sepa con quién voy a hablar. Esto es una cuestión un poco difícil de precisar a veces, qué sé yo, cuando me invitan a una iglesia a la cual no fui nunca, una iglesia en otro lugar, cuando me invitan a reuniones generales donde tengo todo tipo de edades, todo tipo de situaciones, por ahí es medio imprecisa conocer qué tipo de auditorio voy a tener delante. Pero nunca está de más pedir consejos, hacer preguntas. A mí cuando me invitan a una iglesia, hablo siempre con el que me invitó, bueno, cómo es la iglesia, de qué han estado hablando antes, cómo son las reuniones, qué tipo de gente va, son jóvenes, son adultos, son nuevos en la fe, son viejos en la fe, tienen un nivel universitario, no terminaron primaria. Ese tipo de conocimiento que tiene el pastor, el que está en la iglesia, y que a veces, con un poco de tristeza lo digo, no me han dado respuestas siempre muy precisas, los mismos que están en las iglesias, lo cual me decepciona un poco, eh, porque uno sabe, si viene alguien a mi iglesia y me pregunta por mi iglesia, yo sé perfectamente, conozco a la iglesia y sé qué decirle. Y por ahí se ponen a pensar y, no, pero entonces el tipo de auditorio que voy a tener es una referencia necesaria a la hora de armar los mensajes y de elegir el contenido. Imaginemos que el mensajero, el predicador, es como alguien que tiene que dar de comer, como un mayordomo que está encargado de alimentar. Y el Señor en la parábola del mayordomo dice, ¿a quién será el hombre que ponga sobre sus bienes para que le dé la comida a sus hijos a su tiempo? Si el Señor nos ha puesto en la iglesia como mayordomos, como administradores, el Señor quiere que demos la comida que le corresponde a sus hijos, en su tiempo, en la necesidad que ellos tienen. Y eso solo se logra conociendo el tipo de auditorio que voy a tener. Tengo que conocer cuáles son sus necesidades espirituales. No es lo mismo ir a visitar a una familia que acaba de perder un ser querido que ir a visitar a una pareja de recién casados. La necesidad espiritual es abismal. No es lo mismo predicar el evangelio a una pareja que está por separarse que a una pareja que está en buenos términos. No es lo mismo predicarle a un joven que está pensando en suicidarse que a otro que está pensando en qué carrera voy a estudiar. La necesidad espiritual es distinta. Y a veces cuando llevamos demasiado enlatado el mensaje y no estamos perceptivos a la realidad espiritual de mi auditorio, caemos en predicar de maneras que son absolutamente inocuas para la gente que me está escuchando. Algo inocuo es algo que no hace efecto, algo que es un placebo, algo que es una mentira.
fui a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero no me traje ningún clavo en la mente. Entonces en realidad no escuché la palabra de Dios. En realidad no pasó nada. Y otra cosa más, y acá ya me voy a referir al acto mismo de la predicación, es el punto 3 que tenemos ahí en la pantalla, que es la percepción. A medida que voy predicando, tengo que estar atento a qué está pasándole al auditorio. ¿Se me están durmiendo? ¿Están distraídos? ¿Están preocupados por otros temas? Uno con los años empieza a poder catar esas cosas, las empieza a percibir hasta en las miradas de la gente, y uno, si es un buen predicador y un buen administrador de la gracia de Dios, va a saber orientar el mensaje, tal vez salirme incluso de la seguridad de lo que había preparado para abastecer a la necesidad precisa en ese momento de la congregación que me está escuchando. A veces una pregunta echa luz sobre una necesidad, a veces una sugerencia, a veces una intervención echa luz sobre que acá necesitamos otro tipo de comida, no la que yo tenía preparada. Las mejores herramientas para conocer esto son las preguntas. Uno cuando está predicando, en el Zoom es un poco difícil, pero en la presencialidad, el recurso de la pregunta al público, al que me está oyendo, es un despertador número uno. Creo que es uno de mis preferidos para usar en la interacción con el público, con el auditorio. No quedarme con que ellos me escuchen y nada más. No, yo quiero que piensen, quiero que pregunten, quiero que interrumpan, porque ahí voy a ir percibiendo y voy a poder modificar el ángulo del mensaje para que impacte. ¿Vieron cuando uno está clavando un clavo? ¿Qué pasa en general? El clavo no entra derechito, derechito. Se va torciendo un poco para un lado, un poco para el otro. ¿Y qué hago yo? ¿Sigo con el martillo de la misma manera? No. Martillo para el costado, lo subo, lo bajo. Trato de ir adaptando el martillazo al clavo para que penetre en la madera de la manera que yo quiero. Bueno, idéntica cosa debe hacer el predicador en el momento de estar predicando, de estar clavando el clavo figurativamente, adaptar el martillazo para que ese clavo no entre torcido, para ese clavo no se doble sobre la madera y no produzca ningún efecto, que es lo que quiero al clavar. Ahora, no solo eso, sino que también, además de conocer el auditorio, yo debo conocer mi mensaje. Uno dirá, pero más vale, si va a predicar, conocer el mensaje. A veces no. A veces predico sobre una suposición de que sé, ¿no? Y esto nos ha pasado muchas veces en la cena del Señor, cuando se para algún hermano a hablar de un tema que no preparó y quiere hablar del Salmo 23 porque teóricamente se lo sabe, o quiere hablar de Nicodemo porque teóricamente se lo sabe, o quiere hablar de la cruz porque teóricamente se lo sabe, y cuando van al pasaje, que lo único que saben es la cita, se encuentran con cuestiones que no han estudiado y empiezan a divagar y a tratar de cerrar una idea que ellos todavía no la tienen cerrada. Entonces los mensajes deben ser estructurados en torno al contenido que quiero dar. Voy a dar un mensaje para la cena del Señor, no es lo mismo que un mensaje para la reunión de matrimonios. Voy a dar un mensaje para la clase de 5 años de la escuela dominical, no es lo mismo que un mensaje para un campamento de jóvenes. Voy a dar un mensaje en un geriátrico, no es lo mismo que dar un mensaje en una cárcel.
El auditorio, el contexto y el contenido me determinan tipos de mensaje que yo voy a ofrecer dos opciones acá de clasificación. Una es por el tema que abordan. Entonces, respecto del tratamiento de los temas, los mensajes los podemos clasificar como están ahí. Un mensaje doctrinal, qué sé yo, vamos a hablar de el bautismo. Bueno, eso va a ser un mensaje doctrinal. Voy a recorrer una doctrina a lo largo de la escritura, sintetizándola, seguramente resumiéndola, ofreciendo los puntos principales, pero es un mensaje que sigue una enseñanza bíblica. Vamos a hablar de la deidad de Cristo, vamos a hablar de los ángeles, vamos a hablar de la idea de justificación por gracia. Otro tipo de mensaje es el mensaje apologético. El mensaje apologético se sustancia en contraponer una defensa ante una amenaza a la doctrina bíblica. Entonces acá, tanto el mensaje que yo doy de la fe bíblica se organiza en torno a la estructura de la fe como a la estructura del ataque a la fe. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la deidad de Cristo con un testigo de Jehová, mal. Si estoy hablando de Cristo con un testigo de Jehová, voy a enfocar seguramente de manera apologética hacia la deidad de Cristo, porque sé que ahí está el problema y la oposición. Si yo estoy hablando de Cristo con un católico, seguramente voy a centralizar mi mensaje en otra dirección, porque el católico, la fe católica, postula que el Señor Jesús es Dios, es decir, la deidad de Cristo no es un problema, pero sí es un problema, por ejemplo, el señorío de Cristo. Sí es un problema el tema del representante de Cristo en la tierra, y entonces voy a enfocarme en otro lado. Si yo hablo con un musulmán, voy a orientar en otro sentido la discusión, aún dentro de la deidad de Cristo, pero orientada en otra función. Si hablo con un judío, bueno, mucho más, voy a hablar de la mesianidad del Señor Jesús, y ese tipo de mensajes que están preparados para contestar, para defender, para oponer otro argumento, se denominan apologéticos. Y acá también cuento al auditorio. Si yo voy a hablar, qué sé yo, ahora José Carbonell está dando una serie de mensajes sobre la doctrina de la creación y la teoría de la evolución. No es lo mismo dar ese mensaje ante el Colegio de Biología Universitario o ante el Departamento de Paleontología de la universidad que darlo en un campamento juvenil. Es distinta la orientación porque también va a ser distinto el público. Otro tipo de mensajes son los mensajes morales o exhortativos. ¿A qué se refiere esto? Mensajes que tienen que ver con determinadas conductas, con la ética del creyente. Estos mensajes se basan fuertemente en desarrollar cómo debe ser la práctica del cristiano en su vida normal. Entonces yo puedo tener un mensaje acerca de las relaciones personales, puedo tener un mensaje acerca del perdón filial, puedo tener un mensaje acerca de la continencia en los vicios, puedo tener un mensaje acerca del ánimo, puedo tener un mensaje acerca de las relaciones en los negocios, puedo tener un mensaje en cuanto a las relaciones matrimoniales o a las relaciones padre-hijos.
ese tipo de mensajes, el tema los engloba dentro de los mensajes morales. Acordémonos qué es lo moral. Lo moral tiene que ver con lo ético, tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal. Y entonces un mensaje moral, hay otros libros que hablan de mensajes moralizantes, pero a mí no me gusta porque me parece como poner una curita arriba de una herida sin tratarla, ¿sí? Moralizante sería que impone una conducta sin razonar en por qué estoy imponiendo la conducta. Y eso lleva a conductas muchas veces falaces, a conductas falsificadas, hipócritas, de gente que se conduce de una manera para afuera, pero que en su corazón no hubo absolutamente cambio alguno, y eso es dañino, sobre todo para la iglesia. El cuarto tipo de mensaje tiene que ver con los, el tema, en cuanto a tema, con los mensajes pastorales o devocionales. Estos son mensajes que atienden al cuidado del alma del que me está oyendo. En esto puedo hablar de la paz de Dios, puedo hablar de la esperanza, puedo hablar de la tranquilidad que lleva esperar en Dios, puedo hablar de un salmo que hable de la vejez en Dios, puedo hablar del ánimo en una pandemia, puedo hablar de la tranquilidad frente a la muerte, puedo hablar de temas que tienen que ver con el alma del que me está oyendo, con su estado, con su emoción, con su desesperación o angustia. Cuando el Señor trató con gente, siempre atendió al alma, siempre prestó atención al estado del que estaba hablando. Y no le respondió de la misma manera a la mujer samaritana que a Nicodemo. No le habló de la misma manera a los fariseos que a la mujer que estaba untando sus pies con perfume y bañándolo con sus lágrimas. No trató igual a los niños que se acercaban a él que a los discípulos que querían espantarlo. Y el trato del Señor, el mensaje del Señor, tuvo que ver en cada necesidad con un relato, con una devoción que tenía el cuidado del alma. Si la iglesia está triste, hay un mensaje para ellos. Si el que me está escuchando está angustiado, hay un mensaje para él. Si el que me está escuchando acaba de perder el trabajo, hay un mensaje para él. Obviamente, yo no digo que en un mensaje para la iglesia completa atiendo a cada necesidad espiritual que está en la iglesia. Ahí tengo que unificar en temas gordos, en temas globales, que lleven a la devoción. Muchas veces en los mensajes de la Cena del Señor hacemos un combo entre lo que es el mensaje doctrinal de lo que Cristo hizo en la cruz y la devoción o el rebote que tiene en el creyente el saber que hizo eso el Señor por mí. Y es hermoso ver cómo la acción de Cristo repercute y modifica de tal manera el alma. Es maravilloso apreciar la belleza del Señor en el efecto que produce en mí ahora que lo tengo a Él. Hay una seguridad, una estabilidad, una confianza, eh, una fortaleza que fomenta todavía aún más el salmo, ¿no? Pusiste mi pie sobre la roca, pusiste mi pie sobre la roca. Hermanos, muchas veces los que nos están escuchando están en arenas movedizas, están en el barro y no saben dónde pararse. Y ahí el mensaje bíblico devocional o pastoral atiende esa inseguridad, esa desesperación, esa intranquilidad. También otro tema es el mensaje evangelístico. Ahí en el manual van a encontrar que le dice querigmático. El querigma es el evangelio, la palabra del evangelio, las buenas nuevas de la salvación. El famoso lema reunión de predicación
tiene que ver con, normalmente, que se va a dar un mensaje de tipo evangelístico. ¿Qué es un mensaje de tipo evangelístico? Un mensaje que apunta a describir y a presentar a Cristo como Salvador, como Salvador. ¿Cómo lo voy a presentar como Salvador? Bueno, depende del auditorio al cual me esté presentando. Obviamente no es lo mismo presentarle al Salvador a un viejito de 85 años que a un chico de 15. Voy a tener que buscar en mi estudio y en mi preparación de qué manera puedo impactar a esta persona y cómo la figura de Cristo impacta en su realidad. Es genial apreciar la habilidad del Señor para eso. Viene una mujer y le pide agua y la mujer le dice, ¿cómo me pedís? Si yo soy samaritano y vos judío. Y el Señor ahí nomás lee y dice, y si vos supieras quién te pide, vos le pedirías a él. Toma el momento, toma el tema, toma el lugar y le da vuelta a la conversación y la guía hacia la necesidad de esta mujer. Y la mujer reacciona. Cuando varios versos más adelante le dice, me parece que tú eres profeta. O sea, hay un clavo que se clava en su mente. Cuando el Señor se enfrenta con María y con Marta ante la muerte de su hermano, ¿de qué les va a hablar? Y bueno, les va a hablar de la resurrección. Obviamente, porque era el tema que tenía que tocar ahí. Cuando va a hablar con los saduceos y con los fariseos y con los herodianos, en cada momento el mensaje evangelístico, recordemos que el Señor enseñó el Evangelio, Él predicaba el Evangelio, el reino del cielo se ha acercado, está acá, en cada lugar metió de acuerdo al oyente, en cada lugar habló de acuerdo al oyente. Esto como recurso de oratoria retórico es utilísimo en la parte de los abogados. ¿Sí? Los abogados son muy astutos en este sentido. Leyendo al jurado o leyendo al juez, encaran el discurso de una manera o de otra. ¿Se acuerdan cuando Pablo está ante el concilio que lo están acusando? Y entonces él se fija, se da cuenta de los bandos que hay y habla y tira la granada. O sea, Pablo era súper astuto en este sentido y tira la bomba y se empiezan a enroscar entre ellos. Al final el centurión se lo lleva porque tiene miedo que lo maten los mismos ahí judíos. Ese tipo de inteligencia, de discernimiento a la hora de presentar el Evangelio es crucial. No le puedo presentar el Evangelio, sí lo puedo hacer, pero no va a impactar de la misma manera. En General Pico tuvimos una experiencia con una chica que aceptó al Señor, que había sido golpeada por su pareja, había quedado sola con 3 hijos, y en ese momento se imaginan si yo vengo a hablar de la encarnación y de cómo el Señor se hizo hombre. Ella necesitaba oír que había un padre amoroso, que había un señor amoroso que la quería y que la amaba y que quería cuidarla. Y eso fue lo que a ella la sacudió. ¿Por qué? Porque el Señor era un rayo de luz en una oscuridad plena en su vida. No tenía ni para pagar el alquiler, no tenía para la calefacción. Ese tipo de lecturas, el predicador lo tiene que hacer muy rápido, porque a pesar de que el evangelismo es presentar el evangelio de Cristo, cómo voy a presentarlo depende de a quién le estoy hablando y en qué momento estoy hablándole. Finalmente, otro tipo de tema para los mensajes es el mensaje que se llama textual o bíblico, que tiene que ver en general con el desarrollo de un pasaje. Entonces yo tomo, por ejemplo, ya que estábamos en el Salmo 23, tomo el Salmo 23 y desarrollo lo que la escritura está enseñando a través de los puntos del Salmo 23. Entonces yo puedo dividir, puedo agrupar, puedo sistematizar, puedo buscar ejemplos, esto lo vamos a ver la semana que viene. En cada
paso voy siguiendo el texto. ¿Vieron lo que hice hace un rato con Eclesiastés capítulo 12? Tomé un pasaje y lo recorrí al pasaje. Y en torno al pasaje armé mi mensaje. ¿En qué se diferencia del doctrinal? Que el doctrinal arma primero o toma muchos pasajes, muchos textos de la Biblia, inconexos a veces en cuanto a contexto, porque tienen el tema. Entonces, yo voy a hablar de los dones espirituales, voy a tomar 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 4. Esto es un mensaje doctrinal, porque voy a enseñar doctrina bíblica, pero no es un mensaje textual en el sentido de tomar un pasaje y desarrollarlo. Voy a tomar muchos textos y los voy a unir en torno a un tema, lo que nos lleva al segundo tipo de clasificación de los mensajes, que tiene que ver con la forma en la cual yo lo presento. Y acá tenemos los mensajes de tipo textual, los mensajes tópicos y los mensajes expositivos. Mensajes textuales: tomo una doctrina y la desarrollo en torno a textos. Por ejemplo, le pido a Fernando, quiero que nos hables de el amor de Dios. Listo, el amor de Dios está en muchos textos. Entonces Fernando tiene que tomar muchos textos y de todos esos muchos elegir cómo va a presentar el tema del amor de Dios. Entonces dice, voy a hacer un mensaje textual. Listo, voy a citar 5 textos y voy a añadir características del amor de Dios. Fantástico. Ahí tengo un mensaje de tipo textual. Voy a tomar texto, voy a tomar una historia, voy a tomar un relato o voy a tomar una doctrina y la voy a desarrollar. Segunda cosa, un mensaje tópico o temático, también se puede llamar temático. Acá lo que voy a tomar es un tema que va a enhebrar todo. Por ejemplo, voy a hablar de la Trinidad. Fantástico. Ese es mi tema. Voy a hablar de la depresión. Voy a hablar de la envidia. Voy a hablar de la selección argentina. Esos son temas. Lo que tendré que ver es luego de ese tema cómo en la escritura responde a ese tema. Por ejemplo, si yo voy a hablar del cigarrillo, no voy a encontrar ningún texto que hable del cigarrillo, por la sencilla razón de que es anacrónico con la época. Pero sí voy a encontrar textos que me hablen de las conductas, que me hablen de la continencia, que me hablen del cuidado, que me hablen del vicio. De eso sí voy a encontrar textos. Entonces yo voy a tomar esos textos para aplicárselos al tema que tengo. Obviamente, si hablamos de algún tema que aparece en la Biblia, es más fácil que yo quiero desarrollar un mensaje sobre el perdón. Bueno, eso es mucho más fácil porque perdón es una palabra que aparece en la Biblia. Entonces ahí agarro ese tema gigante que es el perdón, lo estudio y selecciono, bueno, ¿a quién le voy a dar el perdón? Y se lo voy a dar a la clase de 7 años, varones. Genial. Bueno, 7 años, varones. ¿Cómo asocia un niño la, el perdón? Y normalmente, en el caso de los varones, el perdón viene después de una piña. O sea, es una agresión la que pone en juego el perdón, propia o ajena. A veces es perdonar y a veces es pedir perdón. Depende de dónde lo quiera encarar, enfoco el tema. Entonces, ¿qué voy a buscar? Tópico, el perdón. Voy a buscar textos que hablen del perdón y voy a seleccionar de todo ese arsenal de textos que hablan del perdón los que tengan que ver con el aspecto del perdón que yo quiero. Pedirle perdón a Dios, listo. Ahí ya achico y voy achicando hasta que me quedo con clase de 7 años varones. Uno o dos textos. Uno o dos textos.
o una historia que involucre el tema del perdón. Y listo. Y clavo esos clavos. Clavo esos clavos. Ahora, si hablo del perdón con las madres y padres de estos chicos, y el mensaje tópico es cómo enseñarle a mis hijos a perdonar o a pedir perdón, la cosa se complica muchísimo más. ¿Quién no pidió perdón porque la mamá me estaba amenazando? Pedile perdón, pedile perdón. Y sí, perdóname, pero mentira, no, no. Y a veces los padres tampoco nos enseñan cómo enseñarle a mi hijo a pedir perdón. Bueno, eso para una reunión de padres o para una reunión de matrimonios es utilísimo. ¿Cómo pedirle perdón a mi esposa? ¿Alguna vez escucharon un mensaje sobre ese tema? Seba, ¿vos escuchaste alguna vez un mensaje sobre ese tema? Y qué útil que sería saber cómo utilizar el pedir perdón de una manera eh, que me enseñen cómo hacerlo, porque a veces pedimos perdón y nadie nos cree. Y a veces pedimos perdón sinceramente y es una desgracia que no te crean cuando estás diciendo la verdad, ¿verdad? Finalmente el mensaje es positivo. Este a mí es el que más me gusta, pero también tiene que ver con mi personalidad y con mi manera de entender. El mensaje expositivo toma un texto, o sea, es parecido al textual, pero se detiene en el análisis pormenorizado de lo que dice. Es muchísimo más específico, es muchísimo más, entre comillas, técnico, tiene un desarrollo exegético muy fuerte y sigue de cerca el sentido de las palabras y requiere un estudio, bueno, severo en ese aspecto. ¿En qué se diferencia el textual del expositivo? El textual recurre a textos, pero el expositivo desarrolla el texto. Por ejemplo, un estudio exhaustivo de Efesios capítulo 2, del verso 1 al 9, puede llegar a involucrar un mensaje expositivo de primera línea. Un estudio serio, expositivo, de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, es maravilloso cómo uno va viendo en las palabras, en los vocablos, en los períodos que el Espíritu Santo le dicta a Pablo, ver la obra de Cristo de humillación como escalones descendentes es maravilloso y nos admira apreciar lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Cómo se descubre eso? En un mensaje textual lo cito como referencia, en un mensaje expositivo lo hago el centro de mi mensaje. Normalmente esos mensajes comienzan con la frase, hoy vamos a estudiar Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Entonces yo ya sé que me voy a enfocar en profundidad, me voy a zambullir en ese texto. Y al zambullirme en ese texto voy a encontrar un montón de verdades que necesito desarrollar. Hay en el manual, ustedes van a encontrar otra serie de divisiones muy interesantes también, pero por amor al tiempo no las incluí en la clase de hoy. Y van a encontrar, y acá sí les pido que se preparen, van a encontrar una serie de ejercicios. ¿Sí? Entonces, yo para la semana que viene, ahora les digo la página en que está porque no me acuerdo la página. De hecho, no sé si tengo la página acá porque yo tengo el PDF solo con el 459 puede ser, Pablo. miren, yo les creo, puede ser, pero les voy a decir en el ejercicio para que ustedes lo puedan hacer. Es un texto, yo lo tengo en la página 18 del PDF, pero no sé del manual, que dice ejercitación práctica en clase.
Si me ayudás, Fernando, ¿en qué página está del manual? ¿O Laura, lo encontraron ahí en el manual? Es que no tenemos el manual físico. Ah, no tienen el manual. En la página 450 comienza la materia, ¿no? Ahora me fijo. Bueno, el que no tenga el manual, mándeme un mensaje y yo le mando el PDF, aunque sea para que puedan leer el PDF de la materia, el PDF del manual. Pero tendrían que comprarlo al manual, o sea, no sean ratones, ¿eh? Ahí... A ver, Pablito, fíjate, no sé si alguno lo puede corroborar, pero me parece que es la página 472 del manual. A ver, fíjense si en la Sí, 472... 473. Bueno, 472 ejercitación práctica en clase. Esa, 472. Perfecto. Esa es la tarea. Para la semana que viene son tres ejercicios. Yo les pido que desarrollen uno de los dos que están en el mensaje textual, uno solo de esos dos textos. El mensaje temático que está ahí y el mensaje expositivo, que pueden utilizar el pasaje a elección que dice ahí, es interesante. Y traten de armar qué enseñarían ustedes sobre esos pasajes. ¿Cuál sería la verdad fundamental que ustedes quisieran transmitir con esos pasajes? Obviamente, de los que tienen más experiencia, espero más, y de los que tienen menos experiencia, espero menos. Pero Una pregunta para confirmar, Pablito. Mensaje temático sí, y también el mensaje explosivo, los dos, uno y uno, o elegimos uno. Ah, el positivo. El otro no. Explosivo todavía no me lo sé a ese. Salvo que tuviera diarrea, pero no, en general no. Perdón, ¿qué página era? Ahí la está mostrando Pedro. 472. 472. Ahí está, 472 en el manual. Si alguno no lo tiene y va a usar el PDF, está en la página 18. Está ahí cerquita. Sacar una fotografía, ¿cómo se llama eso? De costadito. Bueno, entonces, los que igual pagaron el libro, pero todavía no lo tienen porque no se coordinaron conmigo, lo pueden acceder al material mediante el instituto. El Instituto Bíblico, ¿sí? Así, Sí, la página del instituto. ¿Está cargado? Sí, para los que pagaron. Perfecto. Para los que pagaron, sí, claro. El que no pagó va a tener que hacer un mensaje textual sobre la misericordia de los hermanos. Entonces ahí vamos a ver cómo reaccionamos a eso. No hace mal pagar, ¿sí? No se preocupen, no causa hábito, no tiene contraindicaciones. Paguemos el manual. Y si alguno lo pagó y todavía no se hizo de él, bueno, coordine conmigo. Coordine ahí con Fernando y lo puede retirar, o también si andan cerca del centro se puede retirar ahí en Diagonal España. ¿Cuál sería la idea para la semana que viene? Que armen un mensaje, tal vez todavía no que armen un mensaje, pero sí que puedan ver de este pasaje qué enseñaría yo. ¿Qué verdad desarrollaría yo para que alguien me escuche? Los que ya tengan algún target en su cabeza pueden armarlo hacia ese objetivo. O sea, si alguna de las mujeres está haciendo reuniones de mujeres, puede pensar, bueno, ¿cómo armaría yo este tema para la reunión femenina? ¿O cómo armaría yo este tema para darlo en un grupo de niños? ¿O cómo armaría yo este tema para dárselo a varones o a matrimonios o a población de tercera edad? Y pensemos en el
contenido. Todavía no estamos hablando de recursos en cuanto a técnicas y a presentaciones. Por ahora estamos en la parte del estudio, del adentro del mensaje, ¿sí? Del antes de hablar. En ese lugar van a encontrar que hay una riqueza en la Biblia que es imposible de abarcar. Y no se asusten si se encuentran con que entre más cavan, más hondo es el pozo. Esa es la habilidad de la Biblia. Uno cree que la está terminando de aprender y es correr una cortina para una pieza más grande, y cuando la abro hay más atrás y más y más y más. Es increíble, ¿no? Es realmente maravilloso entender que el Señor hizo semejante maravilla de transmisión para nosotros. Entonces, llega un punto que uno se asusta un poco. Y todo buen maestro de la palabra ha pasado estas crisis de sentirse pequeño frente a semejante cantidad de cosas y asustarse un poco mucho de cómo hago para dar todo esto. Bueno, no se puede. Esa es la regla. Nunca voy a poder resolver en toda mi vida el mensaje bíblico. Entonces, ¿qué hago? Tengo que cortar secciones. Tengo que seleccionar secciones, pedazos, para que poder dar esos pedazos, esas dosis. Y ese pedazo que yo seleccione tiene que tener coherencia, tiene que tener consistencia y tiene que tener portabilidad como para que el oyente lo reciba, que lo entienda, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a tratar de armar la idea, el tema, y traten de pensar en una estructura que sea comible en un mensaje, ¿sí? Yo quiero hablar del amor de Dios en un mensaje. Estoy loco. No voy a poder. O peor todavía, voy a hablar de Dios. Achicá, 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 hasta que llegues a algo que uno pueda consumir en un mensaje, ¿sí? Algo que uno pueda incorporar, un clavo que pueda poner en la mente de mi oyente, una señal que quede para siempre. Yo creo que todos tenemos en la memoria algún mensaje que nos marcó, ¿sí? Puede ser un mensaje oral, puede ser un mensaje que escuché en la radio, en la tele, puede ser un mensaje que leí, porque ahí se acostumbraba mucho, sobre todo hace muchos años, de escribir los sermones, y uno a veces lee eso y queda sacudido, ¿sí? Bueno, ahí fue donde la palabra de Dios llega, impacta y cambia a la gente. Todos recordamos esa tarde con algún hermano que me dijo justo lo que yo necesitaba oír. Todos recordamos ese consejo en su momento. Todos recordamos aquel reto que el Señor nos dio a través de un texto, a través de un libro, a través de una predicación. Todos lo tenemos, porque son cosas que cambian vidas. Y hermanos, quiero que nos hagamos cargo de que estamos manejando poder de Dios. No estamos enseñando a multiplicar, no estamos enseñando cuáles son los ríos de Asia. Estamos mostrando al Dios del universo. Estamos representando a Dios. Esto tendría que ser suficiente para que nos dediquemos seriamente, a los que tenemos este llamado, a representarlo bien, a dejarlo bien,
a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro Señor, que quede bien representado por mí, es crucial. Cada uno en el rol que le toca, pero los que predicamos, hermanos, hagámoslo bien y dejémoslo bien. Y que, como dice Pablo, ninguno encuentre tropiezo en nosotros. Que tropiecen con la palabra, pero no con nosotros, porque ahí tenemos la responsabilidad los que enseñan. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Les pido disculpas por los 10 minutos que me pasé. Para la semana que viene no prometo cambiar. Pablo, Pero bueno, voy a fingir que trataré. No sé cuál Susi, texto era el que teníamos que trabajar. de los dos que tienen, uno. Ah, bueno. De los dos que tienen, Romanos 5:8 o Mateo 11:28, elijan uno de ellos. Está bien. Luego, en el mensaje temático dice confeccionar un bosquejo para un mensaje temático sobre tacatac, lo que después lean el capítulo, o sea, no se hagan los osos, ¿sí? No se queden con lo que les dije yo, además lean. Ustedes tienen que utilizar esos puntos que les dice ahí. La fe es confianza, es medio de salvación, es doctrina, y tienen que hacer un párrafo para explicar qué quiere decir eso. ¿Sí? La fe es doctrina, eso es un título. ¿Y qué voy a decir de que la fe es doctrina? ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que tengo que escribir en un... eso es completar el ejercicio. Y en el tercer punto, mensajes positivos sobre Hechos 10, 34 al 43, es seguir el argumento de ese pasaje. De ese pasaje, ¿qué dice? Ahí pueden elegir el de Hechos o el de Mateo. Elijan cualquiera de los dos para trabajar. Ustedes, viene la pregunta obvia de todo estudiante. ¿Y eso hay que entregarlo? Respuesta esperada por todo estudiante, aunque no necesariamente útil para fomentar el estudio, no. Es decir, yo no voy a pedírselos el martes que viene que me lo entreguen hecho, pero les aseguro que ganan ustedes si lo hacen. Ah, entonces no lo hago. Si no es obligatorio, no lo hago. Bueno, es tu decisión. Es tu decisión. Tampoco es obligatorio estudiar para un mensaje. Pero si no se estudia para un mensaje, todos se dan cuenta. Todos lo sufren y todos lo pagan. Entonces, hermano, estudie. Básicamente, el alegato es estudiemos. Y estos ejercicios nos ayudan a concretar ese estudio en un hecho fáctico, en un objeto claramente definido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Fantástico. Entonces, no, lo único que a mí me pesa, por ahí un texto en 2 Corintios capítulo 5, que está en versículos 19 y 20, que a mí me pesa, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso es un peso muy grande. Claro que sí. Llevar la reconciliación. Ahí, además del peso general, vamos a decirlo general, porque en general todos tenemos que predicar. Así como en general todos tenemos que enseñar en general. En el caso tuyo, creo yo, hay un peso particular. Y es el llamado particular. Así como en el caso mío, a la enseñanza, hay un llamado particular, que son dos cosas distintas. Y me alegra que pese ese texto en tu alma, porque, bueno, es un gran indicador del llamado particular. Aunque en general
todos tenemos que predicar el Evangelio, ¿cierto? Sí, la pregunta que me hago siempre es que si llevo 3 años acá, Dios me ha permitido estar acá, ¿para qué? ¿Para mí? No, tiene que ser para el prójimo. Ahí creo que va por... Tendría que ser así. Totalmente. Muy lindo el tema. Ahí viene la pregunta ahí viene la respuesta de Pablo. ¿Se acuerdan cuando él dice, en nada estimo preciosa mi vida? Creo que eso está en Hechos capítulo 20. No, en Hechos no, en Filipenses. Cuando dice que todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ojalá todos nosotros actuemos así. ¿A qué me llamó el Señor? Bueno, voy a gastar mi vida en eso. Pero es importante tener claro a qué me llamó. No vaya a ser que gaste mi vida en algo a lo cual el Señor no me llamó. Y sería como mandar a alguien a comprar factura y te cae con un pan. Pero te dije factura. Y bueno, pero te traje algo por lo menos. Sí, pero quería factura. El Señor a nosotros nos dio un peso. Nos dio un don, nos dio una encomienda. Ojalá que cuando lleguemos al cielo sea buen siervo y fiel, la frase del Señor. Ojalá.